yo me remito, digamos, a paradigmas, digamos, es una palabra fundamental, digamos, entender el paradigma de la época, la cuestión de la época, el tema de nuestro tiempo, digamos. En el teatro costarricense ha habido diferentes paradigmas. Por ejemplo, uno muy conocido es el de la edad de oro del teatro. Entonces, era una época en que todo estaba teñido por eso, por una compañía nacional de teatro que hacía teatro en el museo, por un montón de grupos de una élite que bien fundaron nuestro teatro, digamos, incluyendo un montón de artistas extranjeros que vinieron y fundaron un montón de teatros como el Teatro del Ángel. No me voy a ahondar en eso. Digamos, lo que quiero decir es que eso iluminó, tiñó mucho del teatro que nosotros, del teatro costarricense. Muchos de nosotros nos llegó el coletazo de eso. Yo me incluyo, digamos, el coletazo significa que yo estudié teatro porque había promotores de la Compañía Nacional de Teatro que iban a los colegios, había festivales intercolegiales y nos llevaban en buses, el gobierno llevaba en buses, el Ministerio de Cultura, públicos de todas las comunidades a llenar los teatros. Digamos que si eso era un engaño en el sentido de que si había un gran público, no, era llevado, pero bueno, tuvo sus efectos. Yo no voy a juzgar tanto estas cosas, ¿no? O sea, eso no corresponde a una entrevista como esta, como entrar a evaluar exhaustivamente, pero sí señalar que, digamos, lo importante es que esto correspondía con un modelo del Estado, un modelo del Ministerio de Cultura antes de la crisis del petróleo, ¿verdad? O sea, antes de que hubiera un giro en los finales o acercándonos a los años 2000 y que en el país fue los paquetes de ajuste estructural que después dieron al TLC, digamos, son fenómenos políticos, sociológicos, pero que implicaron, por ejemplo, que ya no existiera la Compañía Nacional de Teatro como un elenco estable, que implicaron cerrar una serie de teatros, que implicaron el desarrollo del teatro comercial en Costa Rica, que implicaron, es decir, que antes no existía. En los años 70 a los 80 y tantos no existía el teatro comercial como lo entendemos y como se entiende en muchos países, digamos. Entonces no se trata de que estoy inventando el agua tibia aquí, sino que de lo que se trata es de pensarnos históricamente, que es el espíritu de esta conversación. Entonces, ese paradigma comienza a cambiar ahí, se resquebraja. La compañía pierde el sentido original, por ejemplo. Yo fui parte de eso, de esa, comillas, crisis, entendiendo que ese modelo que impulsaban los grandes caudillos de nuestra cultura era el modelo ideal, entre ellos Guido Sáenz. Ahí es donde me junto yo y entro yo en la jugada. Yo había hecho junto con, ahora estoy viendo las propagandas de Abya Yala de 30 años de labor, pero ya, y nosotros nacimos, el NET nació a la par de Abya Yala, un poquito después o prácticamente igual. Era en un año 1991, 1992, donde había un montón de grupos pequeños, independientes, que queríamos otra cosa, digamos. Ese tipo de grupo ya casi no existe. Grupos que han durado décadas, ¿no? Entonces, tampoco es que queríamos hacer teatro comercial o tener una sala de teatro, era un tipo de teatro más universal, digamos, para resumir. Las escuelas de teatro no tenían paradigmáticamente la preponderancia que tienen ahora. Nuestros líderes eran actores de El Galpón, Atahualpa el Chopo, lo de Marcelo Gaete, Sara Stica y toda esta gente, Pato Catania, eran nuestros referentes paradigmáticos. O sea que nosotros buscábamos, por un lado, y mucha gente de afuera, Eugenio Barba en el caso de Abya Yala, Malayerba en el caso del NET, etcétera, digamos, la Candelaria, etcétera, digamos. Pero entonces, ¿me entienden por qué para mí es importante lo paradigmático? Porque obviamente, por ejemplo, ni Abya Yala ni el NET querían hacer ni una sala de teatro comercial, ni ese tipo de teatro, porque tenía otro paradigma, sin entrar a juzgar quienes entraron poco a poco a desarrollar un tipo de teatro comercial que no existía en los años 70,
O sea, el Teatro del Ángel originalmente hacía Bernard Shaw, hacía Lorca, Pomeranz y un montón de títulos, ¿verdad? Lo más comercial que hacía en Café Concert, políticos. Pero bueno, había una correspondencia en la época, que es lo otro, que es el aspecto sociológico que me corresponde, ¿verdad? Como sociólogo, plantear que es que hay una correspondencia con la sociedad, hay una correspondencia, no había internet, etcétera, ¿verdad? Ok, pero avancemos y concretemos. En el 2005, si no me equivoco, yo ya había hecho toda una carrera internacional de contactos y bueno, Guido Sáenz, el último de los patriarcas, bueno, casi el último junto con Samuel Robinsky, pero como patriarca, digamos, por eso dije, el fin del dogma paterno no es peyorativamente, todos, es que son hechos históricos, digamos, no se trata como de hablar mal de otra época o de hablar mal de alguien que en su momento fue fundamental, y como Alberto Cañas, o no sé. Claro que en su momento ejercía políticamente, digamos, en el concepto de cómo se hacen las cosas, quién las hace, cómo las puedo hacer. Yo viví todo eso, yo tenía que entrar dentro de esas jerarquías, ¿entienden? Para ser alguien, entre comillas, en el teatro. Y lo fui, digamos, que incluye los premios nacionales, puestos. Ok, pero eso no es lo importante, sino lo importante es como los huecos que se hacen en la historia oficial. Repito, los huecos, agujeros que se hacen en la historia oficial y que hay que saber interpretar. Entonces, para mí, ya uniéndolo a lo de Agitep, es fundamental el pensamiento crítico en este momento, es fundamental el análisis, es fundamental hacer todo el esfuerzo por interpretar bien la época, leer bien los tiempos, interpretarlo, esforzarse por eso, escuchar las voces, pero estudiar también. Hay que estudiar, no es espontáneo, no es en una cantina donde uno va a hablar rápidamente de qué es lo que hay que hacer. Digamos, menos en una época como esta, donde la información, los fake news y todo está diluyéndose. Entonces, esto que ustedes hagan preguntas, entrevistas y todo, es importante darse un tiempo para esa mesura del pensamiento. Pero bueno, voy a lo esencial. En ese año, Guido Sáenz, a raíz de una serie de críticas muy severas de La Nación y de Andrés Sáenz, que decía que el teatro era una mierda, o sea, que estaba en absoluta crisis. Guido Sáenz, por supuesto, muy preocupado de que ya no se hiciera el gran teatro que se hacía. Convoca a una serie de funcionarios y a alguna gente extra. La gente extra era prácticamente yo, porque yo no era funcionario, yo era del teatro independiente. Sin embargo, no sé por qué y finalmente fui a parar ahí a esa famosa reunión de comillas, notables. En esa reunión, los funcionarios hablaron parcialmente de qué se tenía que hacer y todo con mucho respeto. Yo, como era muy irreverente, como siempre he sido en toda mi vida, marginal e irreverente, autónomo, en ese momento yo le dije, mire, don Guido, con todo respeto, usted quiere que hablemos en serio, a fondo. Y entonces me dice, sí, hable. Y yo le dije, cirugía mayor, don Guido, cirugía mayor hay que hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí todo el mundo comenzó a hablar. Estaba Melvin Méndez, estaba Luis Fernando Gómez, estaba creo que Arnoldo Ramos, estaba Jimmy Ortiz, no me acuerdo, ese grupo que eran todos funcionarios, dirigían algo, un taller o la compañía, no me acuerdo. La cosa es que de ahí surgió el Encuentro Nacional de Teatro, los concursos de puesta en escena, los concursos de dramaturgia, pero en el Encuentro Nacional de Teatro surgió la necesidad de hacer un departamento de pensamiento crítico, o sea, que hubiera una teoría crítica y que pudiéramos pensar. Yo fui el encargado de hacer eso, porque yo fui el que lo planteé. Y entonces
yo convoqué a todos mis amigos que había desarrollado durante una década viajando por aquí o por allá, y ahí estuvieron Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield, estuvo Lucero Millán del Justo Rufino Garay, estuvo Nara Mansur, muy importante, por una publicación que hizo en la revista Conjunto después sobre este encuentro. Ella planteó justamente este punto de que el teatro costarricense era un teatro emergente. En el 2005 era un teatro emergente porque todavía no tenía las preguntas, le estaban surgiendo apenas las preguntas. Claro, mucha gente dijo, puta, pero ¿cómo? Si desde los años 50 estamos haciendo ya teatro profesional. Sí, pero hacer por hacer o hacer es válido, pero de repente puede ser simplemente una actividad, pero cómo nos pensamos, cómo nos asumimos, cómo nos proyectamos, cómo nos diseñamos, cómo, ¿verdad? Que es algo que sí tiene que ver con Agitep y con cualquier agrupación gremial o lo que fuera, digamos, eso era emergente en el 2005. Es decir, que apenas estaba surgiendo por qué y para qué del teatro costarricense, que es diferente al ecuatoriano, al boliviano, al argentino o al mexicano, digamos. Estas preguntas al medio no le habían nacido ni había encontrado la forma de hablarlas. Sí se estaba haciendo lo que hicieron los precursores, los pilgrims del teatro, que eran Daniel Gallegos, Lenín Garrido y toda esa gente, que no los voy a juzgar porque yo pues participé y me enseñaron montones y lo que fuera, pero era una visión, era una cierta visión. Igual la compañía Nacional de Teatro se basaba en ciertas ideas del teatro popular francés, digamos, de la comédie francés, que son ciertos esquemas de una compañía nacional de teatro. O sea que no es natural como fueron las cosas, sino que hay que historizarlas, digamos. Básicamente esa es mi idea. Entonces, sin embargo, aquí es donde viene la necesidad de interpretar más, porque pareciera que estas eran grandes soluciones, grandes instituciones. Se creó una red centroamericana, después se creó Agitep. Entonces, era como que íbamos como con mucha fuerza, ¿verdad? Con una respuesta, pero claro, eso es lo que pasa muchas veces con las ideas progresistas, que son muy abstractas y nos emocionan mucho, idealizamos mucho, pero a la hora de la práctica no tenemos los mecanismos, los dispositivos son totalmente tradicionales, entonces entramos dentro de un juego político jurídico muy convencional. ¿Cuál es? Una junta directiva y bueno, como comisiones y bueno, realmente cuáles son nuestras metas, pero cuáles son nuestros intereses, digamos, y poderlo objetivar, poderlo ver, porque no necesariamente todos somos tan igualiticos, no todos estamos en lo mismo, y eso no significa que seamos enemigos, significa que las cosas hay que verlas en su diferenciación, como dice Bourdieu y Derrida. Ok, entonces, en ese sentido, comenzamos a confrontarnos con nuestras realidades. Una cosa es lo que decíamos y otra cosa son nuestras realidades. Por ejemplo, ¿quién iba a sostener todos esos movimientos? ¿Cómo se iban a sostener? Y en Costa Rica, ya aquí habría que hacer esa investigación histórica desde Yolanda Oriamuno, etcétera, etcétera. Somos hijos de un Estado benefactor. Eso significa que somos codependientes de instituciones, de todas esas instituciones que fueron creadas en los años 70 y antes, incluyendo las universidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos bajan línea y nosotros nos acomodamos a eso. Es muy cómodo que nos financie el Estado, que esto, pero bueno, es muy diferente a la historia de Bolivia, es muy diferente a la historia de Ecuador, es muy diferente a la historia de Argentina misma, es muy diferente a la historia de Colombia en su teatro. Digamos, nosotros provenimos de un padre y madre institucionalizado, centralizado, no solo en la cultura, sino en todo. Es el GAM, ¿no? El gran área metropolitana. Y vos, que Alex, que sos del
de las comunidades, pues, de la Asociación de Comunidades, lo tienen mucho más claro. Eso ustedes lo tienen mucho más claro que incluso el mismo medio de teatro. Saben cómo los medios de producción, los medios de instrucción, los medios de todo están centralizados. No digo esto para decir que todo esto sea malo o bueno. Lo que estoy tratando de describir la estructura de lo que hay, digamos. Entonces, avanzo. Agitep, digamos, intenta, al igual que el teatro popular, Melico Salazar a otro nivel, intenta dominar el ornitorrinco que somos, es decir, el arroz con mango que somos, en el sentido de que nosotros quisiéramos que todos estuviéramos unidos en una misma lucha, una misma causa, pero que en concreto respondemos a intereses diferentes. Es diferente un grupo que lo que quiere es lucrar con una obra de teatro en una sala de teatro y mantener su temporada, que un grupo como Abya, que es experimental, ¿verdad? Son diferentes, no quiere decir que sean enemigos o que uno sea mejor que el otro. Lo que pasa es que a la hora de la organización responden a diferentes orientaciones, a diferentes cuestiones. No es lo mismo el estudiante que quiere hacer un grupo independiente, y ustedes lo saben, y que en la escuela hacen sus experimentos y después los llaman a la compañía a ser de soldado 20 de una obra, y ya, y esa es la realidad laboral, etcétera. Entonces, digamos, yo no estoy diciendo esto como para juzgar a nada ni a nadie, sino para ejemplificar simplemente cuestiones que se diversifican. Es decir, pero lo primero que hay que tenerla clara es, entonces, cómo nos vemos, cómo nos reconocemos, nos reconocemos en estas diferencias, en estas cualidades, en estas características, ¿no? Antes de buscar un sentido colectivo abstracto, repito, abstracto. Entonces, muchos de los AGITEP, de las cuestiones de AGITEP, se mueven por discursos políticos, discursos de tenemos que ser solidarios, tenemos que ser no sé qué, pero a la hora de la hora, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se agencia? Eso fue un gran tema pendiente, incluyéndome a mí y a todos los que participamos de esto, ¿verdad? Muchas reuniones, qué sé yo, del Melico Salazar con Giancarlo Proti, con buenas intenciones, de reuniones con todo el personal, reuniones con todos los directivos, reuniones para fijar objetivos, para fijar metas, para fijar no sé qué, y a la hora de la hora no se hizo. Y la conclusión que sacó Giancarlo era que había que reformar una ley de cultura ¿verdad? O ley de las artes, etcétera. Y entonces entramos como en un laberinto, es lo que les quiero decir. Entramos como en un laberinto donde, por supuesto, que todo esto va sumado a una desintegración, digamos, una descentralización de una idea, valga la redundancia, central de la cultura. Es decir, que por ejemplo la Compañía Nacional de Teatro poco a poco deja de ser el centro, deja de ser el paradigma, y entramos en limbos también, que pueden ser interpretados como limbos donde nos perdemos, pero pueden ser interpretados también como agujeros donde nos transformamos, espacios vacíos, como dice Peter Brook, para transformarnos, ¿no? Entonces, claro, claro que por eso es fundamental saber interpretar el laberinto, saber interpretar por dónde ir en el laberinto, ¿verdad? Para no hundirnos, sino aprovechar esto que estoy diciendo. Creo que, por ejemplo, para poner ejemplos concretos, las asociaciones comunales, sin idealizarlos, ¿verdad? Porque no sé si entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Lo han visto esto, han visto y se han puesto a pensar cómo podemos aprovechar las condiciones que existen, etcétera, etcétera. Tal y como nosotros lo hicimos en el 2005, pero Agitep, que es el tema que nos convoca, responde mucho como a
no solo un descuido, sino una dejazón, un acomodamiento de las bases, no es juzgar la junta directiva, no es si la junta directiva cumplió, no es si ellos son responsables de hacer todo lo que, digamos, porque ahí caemos como en círculos viciosos. Por ejemplo, el concurso de puesta en escena, el concurso de dramaturgia y todo cayeron en círculos viciosos rápidamente, porque por las instituciones mismas. Entonces, era muy sospechoso todo el funcionamiento del concurso de dramaturgia con funcionarios del Teatro Nacional participando como directores, actores, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en detalles. Era muy sospechoso que en el concurso de puesta en escena nunca se participaba nadie por millones, ¿verdad? Que tenía ese concurso, pero que todos saben que Calígula se le dio para que no se quitara el presupuesto, pero era el único que concursaba. Y si no me equivoco, 6 personajes en busca de un autor también. En fin, tenía muchas cosas extrañas. Los jurados se convirtieron también en representantes de instituciones, porque nosotros estamos institucionalizados. Nosotros somos los más contrarios a lo que decía Antonín Artaud, que el artista no debe tener un instituto, ni debe ser un instituto, ni debe institucionalizarse. Y ahí es donde viene entonces otros insumos que quiero yo darles a ustedes, que es entonces cómo es que surgen los principales grupos de teatro, cómo es que surgen los principales movimientos artísticos de América Latina, por ejemplo, por no decir de Europa, por no decir del Odín, de Malayerba, de la Candelaria, de Teatro de los Andes, de su pensamiento crítico, de su obra, de su afán por hacer arte, de su afán por hacer arte, por transformar la realidad, etcétera. Digo, no puede haber un teatro de entretenimiento, puede haber un teatro comercial de entretenimiento que no pretende cambiar absolutamente nada, digamos, y es válido, digamos, para que quede claro que no estoy como dogmático. Pero a lo que voy yo es a que es diferente a que yo haga acciones para que se genere poco a poco un pensamiento crítico, un diálogo, etcétera, a que haga acciones para organizar un mercado, una propaganda, un marketing, ¿verdad? Es diferente que haga acciones para que tengamos un peso político con diputados y con el presupuesto del Estado y dialogar con las instituciones del Estado. Eso es muy diferente como objetivo a un objetivo que podría ser capacitarnos a altos niveles, teniendo acceso a artistas internacionales de alto nivel y poder tener una teoría que nos permita ser interlocutores de importancia en el conglomerado artístico internacional. Digamos, son objetivos que van en diferentes direcciones y no necesariamente lo podemos centralizar, no necesariamente lo podemos hacer todo. Esto lo digo con cierta nostalgia y cierto dolor, porque yo he sido muy activista y siempre lo fui, y muchos compañeros, pero ahí es donde chocamos a veces contra paredes. Nos consume la inmediatez, nos consumen todas estas luchas, y ya, y uno, por supuesto, corre un rato y después se cansa o le pasa el palo a otro, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que no necesariamente uno puede intentar hacer cosas si no tiene claro los problemas, repito, si no tiene claro qué es lo que está haciendo, si no tiene claro de qué material está partiendo. Nosotros fuimos muy idealistas cuando toda esta reunión con Guido Sáenz y que todos éramos amigos y que todos estábamos en la misma causa y lucha y que ¿me entiendes? O sea, eso no nos alcanzó. A la hora de la hora no era tan cierto que todos estábamos en lo mismo, no era tan cierto que se podía hacer lo que decíamos, y nos tuvimos que tragar las palabras también en muchos momentos.
Y esto sin entrar en ningún pesimismo. O sea, si estoy hablando aquí es porque yo sí creo que se pueden hacer cosas y que hay que hacerlas, pero hay que saber interpretar los tiempos han cambiado, ahí avanzo, ¿no? En lo que estoy hablando, ahí avanzo. Una es hacerse preguntas como, ¿qué es lo que nos centraliza? ¿Quién nos va a centralizar? ¿Una junta directiva? ¿Quién elige eso? ¿Me representa una junta directiva? ¿A quién representa? ¿O para qué sirve una junta directiva? ¿Cómo es políticamente nuestra visión en este momento? ¿Cómo es políticamente? ¿Es más horizontal? ¿Vamos a tener interlocutores? ¿Vamos a tener evaluaciones? ¿Vamos a tener diálogo con las bases? Si es que existen estas bases, porque en Costa Rica hay un problema político muy serio de no participación ciudadana políticamente, que es algo que excede a GITEP, por supuesto, y que excede. Entonces, ahí hay un problema, sin embargo, presente. Es un problema presente, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Es decir, de repente nos agitamos, nos movemos, pero después se apaga eso y no hay una perspectiva. Entonces, que yo les digo que mi posición es muy diferente en este momento o en algunas cosas. Por ejemplo, yo no estoy tan seguro de que Agitep sea, no porque sea malo o bueno, de que sea como algo que, que se salga del círculo vicioso de todas estas cosas que estoy hablando. Es decir, depende de qué Agitep estemos hablando, de qué es lo que vaya a hacer, pero que también sea algo que creo que en eso Kyle fue muy bueno, porque él siempre echaba a la gente como, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren que sobreviva Agitep, bueno, participen, ¿verdad? O sea, como que él lo tenía claro en el sentido de que no era un asunto solo de él, ¿verdad? Pero también, entonces, me parece que es igual como en la vida de uno llega un momento en que tiene que decir, carajo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es mi destino de alguna manera? ¿Cuál es mi karma? ¿Cuál es mi enfoque? ¿No? Creo que en este momento no, no estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, de esto que voy a decir, no, pero que no es solo como un activismo el que pueda permitir algo más potente, algo más contundente. No lo es. Eh, por las razones que vengo hablando, es decir, que los objetivos tienen que tener una fundamentación más fuerte, más dialogada, más pertinente, más tocando el deseo y no el marketing geopolítico, ¿verdad? De que bueno, ¿qué saco yo? ¿Qué saco? Que eso es inevitable, por supuesto, que exista todo eso es una cosa de la realidad, más en nuestros medios. Pero, por ejemplo, voy a decir algo, ¿cómo hacer que Agitep sea un lugar donde no sea una cosa como de redes sociales, nada más? De que si la conferencia de Agitep compite con la conferencia de 50,000 personas más, incluyéndome en todo esto, sino cómo puede encontrar un papel donde se puede hablar un poco como a otro nivel. Yo, por ejemplo, defiendo un espacio que se llama Trasescena, pero digamos, a mí no me interesa ser un youtuber. A mí lo que me interesa es dejar algunos documentos que van a ser leídos o vistos por alguien donde haya una criticidad. Ahora, si eso tiene mucho efecto o no, en el caso mío, pues yo sé que es muy parcial, y será de la gente que lo escuche o que le sirva de algo. Igual que una clase que uno dé en la universidad, pues si le sirve a algunos estudiantes, pues perfecto. Pero en el caso de Agitep, digamos, lo que quiero decir es que de repente en un Agitep nuevo, yo veo que quizás lo que uno podría es ubicar el paradigma de participación, crear
espacios y canales de participación, digamos, oportunidades de participación, de participación. Y otra palabra que es muy importante, que es una palabra que esgrime mucho Zizek, el pensador Slavoj Zizek, producción, producción, producción. Pero producción no es simplemente montar obras o montar teatros, sino producción de pensamiento, producción de arte, producción de un concepto, producción de... porque el marketing, yo no tengo nada en contra. Un buen marketing se basa en un buen concepto y se necesita un buen marketing. Pero lo que hay es que elevar y crecer más en un pensamiento crítico que sea abarcativo. ¿Abarcativo qué quiere decir eso? Que sea, que dialogue, que permita el diálogo de diferencias, de diversidades. Entonces, por decirlo de una manera más práctica, en vez de Agitep, serían como Agiteps. Es decir, Agiteps es como en vez de centralizar, es descentralizar más, tal vez, digo, como hipótesis. Entonces, claro, que la gente que está como más abocada en sus intereses a hacer un teatro de sala y que quieren hacer esto, pues que lo hagan, y crear también la instancia y patrocinar la instancia de que los que quieran hacer investigaciones y diálogos y todo, lo hagan. Y posiblemente los otros no van a participar en esto y los otros, pero entonces algo como Agitep, que yo me cuestiono por supuesto el nombre, pero voy a dejarlo eso para el final, es como lo que yo quería hacer en la Compañía Nacional de Teatro. ¿Saben lo que yo quería hacer con la Compañía Nacional de Teatro? Un centro de producción. Entonces, ni siquiera había que ir a la compañía, sino que yo quería activar el Castella, quería activar el Laurence Olivier, quería activar el Juan Enrique Acuña, quería activar otros teatros y que la compañía patrocinara activar todo eso. Y que no necesariamente tiene que ser como una compañía en el sentido clásico de presentarse así, ¿verdad? Sino como un centro generador. Yo veo que lo mejor que le puede pasar a algo como Agitep, lo mejor que le puede pasar es que sea eso, una inteligencia. O sea, que haya inteligencia significa que permita la articulación, o sea, que permita articular las partes. Ese eje, ese axis, es mucho de lo que está haciendo falta, es decir, en la dirección. Ser parte de una junta directiva no es asumir un montón de actividades y organizarlas, es dirigir, es orientar. Ahora, por lo menos tener la capacidad de escuchar las voces como ustedes están haciendo en este caso conmigo y con otros, para que todo esto circule. Este es otro concepto muy valioso de la sociología y del psicoanálisis. Las cosas tienen que circular. Es decir, nada ganamos con tener un montón de cosas si eso no circula, si no tiene una incidencia en el dispositivo social, digamos. Y hay que reconocer que en este momento en las artes escénicas no es mucho lo que fluye, digamos, no es demasiado lo que fluye. Por eso las escuelas tienen su lugar. Entonces, retomando el discurso este que yo venía diciendo de los paradigmas, el teatro desde hace un tiempo para acá, uno de sus paradigmas son las escuelas, sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, se mantienen alrededor de las escuelas, incluso los egresados se mantienen participando en montajes de puesta en escena y en todo esto, y ustedes lo saben, y tratando de encontrar un lugar en el laberinto, que se vuelve como fangoso, como arenas movedizas, porque las mismas instituciones se separan, más ahora en la pandemia. Ya, ahora los que van a sobrevivir en el mundo son los más poderosos, los que tienen más recursos, digamos, a nivel macro, ¿no? Pero a un nivel micro también van a sobrevivir más, no sé,
sin atacarlos, porque ya es no solo su derecho, sino su realidad de existencia, digamos, como Pinares, el Teatro Nacional, el Melico, ¿no? Las escuelas, etcétera. Y los grupos independientes cada vez son más dependientes, digamos, de, de todo. Entonces, en este contexto, aquellas ideas originarias y que yo ahora les estoy señalando de lo que fundó el Odín, de lo que fundó Malayerba, de lo que incluso el teatro ecuatoriano ya no es lo que fue cuando estaba Malayerba. Entonces, pero lo que está cambiando son los paradigmas, ¿entienden? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos en nuestra práctica concreta, en nuestras prácticas concretas, los nuevos paradigmas ajustados a nuestra juventud, ajustados a nuestro momento? ¿Cómo ustedes, eh, los meto más a ustedes que a mí? Porque yo me considero pues siempre como muy buscando como mi propia juventud, pero digamos como que les toca más crear estos caminos nuevos, crear estos nuevos dispositivos, inventarlos. Nosotros inventamos el encuentro de teatro, nosotros inventamos no sé qué, pero después todo eso se va como institucionalizando, se va instalando y se va volviendo muy político. Entonces, ya ahí que quién viene, que a quién traemos y todo, y nos quedamos como, como en el paquete y no en lo que lleva adentro, digamos, que sería como algo como clave del pensamiento crítico, como lo pone Gilles Deleuze, es que las cosas en la vida se efectúan, pero dice Gilles Deleuze, se contraefectúan. Contraefectuar es como elaborar, como pensarlas, como digerirlas, como ponerles un nombre, como ver de qué se trata. No es que las cosas son y ya, pasaron. Esa es parte de la ahistoricidad del costarricense, que ya aquí pasan cosas y vuelven a pasar y todo, y no sabemos ni lo que nos pasa. Digamos, volvemos a votar por el PAC indiscriminadamente, volvemos, o sea, es bastante fuerte nuestra poca fortaleza en cuanto a plantear cosas que tienen que ver con nuestro deseo. Entonces, eso no quiere decir que yo esté subestimando ni quitándole méritos a mucha gente, especialmente joven, porque más bien les admiro. Creo que, como les digo siempre a mis estudiantes de 18 años, increíbles son, ven muchas cosas, tienen mucha fortaleza, tienen un mundo mucho más complejo, tienen un mundo que les cierra demasiado las puertas, etcétera, 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 y cada vez, y en este momento, muy fuertemente. Entonces, por supuesto que lo estoy diciendo más que todo en vista de una entrevista que es para pensar en el futuro, en el presente, de vista al futuro, digamos, de vista a los siguientes pasos. Entonces me estoy brincando aquí algunas cosas históricas, pero que ya creo que de alguna manera lo he dicho. Creo que siguiendo esto de cuáles son las interrogantes, eh, digamos, yo vuelvo a sacar las interrogantes de una disquisición teórica. Yo que he sido tan teórico en mi vida, hoy por hoy reniego un poco de eso. Es decir, no es tan importante que nosotros tengamos grandes discusiones de que si tenemos que hacer teatro callejero, teatro expresionista o no sé qué. O sea, eso no es tan importante. No es tan importante las definiciones, sino la práctica o la unión de las definiciones con la práctica. Es decir, la forma práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? Un festival, un encuentro. Bueno, pero entonces discutamos en ese encuentro. ¿Cuál va a ser nuestra relación o coproducción con las instituciones? Porque, por supuesto, aquí, como lo acabo de decir, los medios lo tienen las instituciones, pero no supeditarse que las personas, los artistas, no pueden supeditarse a las decisiones de las juntas directivas o los directores de una institución y acatar todo obedientemente. Hay que tener voz propia, pensamiento propio, pero hay que generarlo.
digamos, a mí la red ahora que hay, ¿verdad? Me pareció maravilloso cómo articularon una lucha política y tuvieron un pensamiento y una posición y todo. Eso me parece fabuloso, eso me parece el camino. Pero digamos, en este caso era por unos presupuestos, etcétera, pero que es algo muy práctico. Pero ¿cómo retomamos el hilo? Por ejemplo, espacios para que se visibilice y se piense en nuestro arte. Como por ejemplo, Máquina Teatro, por decir uno que se me viene a la mente, o la última obra de Dulcinea, o lo que hizo, lo que se hace en Zoom, ¿no? Ahora que ganó un premio esta, tu compañera, ¿cómo se llama? Michelle, ¿no? Etcétera. ¿Cómo nosotros disminuimos la velocidad, el fragor de estar haciendo y haciendo y haciendo de las redes y todo, y crear un espacio más pausado, más humano, menos mediático también, aunque sea de a poco, para reconstruir el tejido social, repito, es reconstruir un tejido social. El teatro no se basa solo en obras de teatro, es un tejido social. Eh, como movimiento, como movimiento social humano, no porque a nivel, vean, de marketing y a nivel de un montón de cosas, igual que el cine nacional, que acabo de hacer una película yo, nunca vamos a poder competir con Hollywood, ni siquiera. ¿Me entienden? No se trata de eso. Se trata de encontrar nuestra resistencia cultural. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca, lo que queremos nosotros forjar y hacer? Ese es el tema de Agitep. O sea, eh, para mí, yo no estoy diciendo que yo lo voy a decir. Lo que estoy diciendo es que Agitep más bien es como, se los voy a poner así, como que está el contenido y está el contenedor, ¿cierto? Está el contenido y está el contenedor. Agitep tiene que ser de alguna manera crear como contenedores, ¿no? Y el contenido lo tienen que poner los artistas, lo tienen que poner las personas, ¿ya? O sea, tiene que como que abrazar a quienes vengan a proponer y a hacer. Yo en eso también felicito o festejo los cambios de actitud de las instituciones, que hay que aprovecharse de eso también, ¿verdad? Eso de que el concurso de puesta en escena se haya distribuido, que los premios nacionales se hayan distribuido, ya está bien, ¿entienden? Porque son como oportunidades para que más y más gente se vea beneficiada. Entonces yo ya voy avanzando hacia concretar, digamos, ¿verdad? Es como es un momento de imaginación al poder, que en el 68 se decía que llegue la imaginación al poder, pero por supuesto, no solo la imaginación, sino todo lo que es humano, de la subjetividad humana, ¿verdad? Que como que se está diluyendo eso, se está destruyendo. Eso, por supuesto, que nos afecta en todos los ámbitos, pero el arte es llamado, hay que escuchar cuál es el llamado que hay en el arte. El arte es muy poderoso en este momento, el arte es el discurso más poderoso que hay, porque no solo va a transportar ideas, sino que va a tocar las emociones y va a poder modificar las reacciones de las personas como están siendo condicionadas, no sé, por las redes sociales, por decir algo, ¿no? Vean la censura que está habiendo en el mundo, ¿no? Casi que en 1984, el mundo feliz, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿me entienden? No es, no hay que institucionalizarse en el mal sentido de la palabra. Agitep no es un lugar solo para cumplir con algunas tareas, que en función de qué y de quién,
sino que es intentar comprometer a que se meta gente a que pueda movilizar, digamos, el poder del arte, el poder, que eso está muy perdido en Costa Rica. El último intento para mí es este el que estamos hablando. El último intento fue cuando se tocaron los paradigmas y como dice Nara Mansur, emergieron preguntas, interrogantes, pero eso por X o por Y se pierde. Por ejemplo, en Ecuador para mí se perdió. Yo hace 2 años fui a Ecuador y me espanté en lo que se había convertido el teatro ecuatoriano, porque estaban con una cosa que era Quito hace teatro y ya ni los mismos Malayerba hacían teatro en su teatro, estaban como desintegrados y yo dije, güey, puta. Bueno, pues así como las cosas cambian, a veces caen, hay que levantarlas, digamos, y son momentos históricos. Tal vez a mí eso ya no me va a tocar como me tocó en el 2005. Tal vez mi papel o lo que yo pudiera aportar sea esta conferencia o esto que estoy hablando y otras cosas tal vez similares, digamos, pero no lo sé. Digamos, en este momento yo no pretendo como ser una voz demasiado tampoco como sabia de certezas. Creo que más bien hay que exponerse como a las preguntas y de repente darse cuenta que las soluciones rápidas a veces no son las mejores. Entonces, voy a ver si aquí tenía unas anotaciones sobre algunas ideas también que terminan de ser más concretas. Por ejemplo, eso que estás haciendo, Alex, de una cuestión histórica, me parece fundamental, siempre y cuando trascienda un poco lo datológico, lo datológico. Es decir, el Teatro Nacional hace un gran álbum de lo que hacen, la compañía, pero es poco crítico. El teatro universitario, poco crítico, digamos, y la crítica no es que la haga una persona, sino escuchar las voces. Entonces, en síntesis, espacios de diálogo, espacios de discusión, foros, diferentes voces, incluyéndome a mí. Digamos, ¿por qué no hacer un foro y escuchar esto ya más públicamente? Digamos, no necesariamente para discutir con alguien, sino 10 minutos de una persona, 10 minutos de otra y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hacer circular la información, hacer circular el conocimiento, hacer circular las preguntas, crear movimiento en ese sentido, porque no hay que tenerle miedo a que las cosas cambien, ¿verdad? Sino es buscar un cambio cualitativo. Entonces, esa memoria es fundamental y poder elevar el nivel de discusión, elevar el nivel de cómo paradigmáticamente ha habido identidades del teatro costarricense, que mucha gente no ha querido que esto salga a la luz pública, porque hay intereses políticos también, intereses de no hablar, no hablemos, hagamos. Pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no cuestionar, por ejemplo, un concurso de 77 millones de colones? La pandemia nos permitió que eso se diversificara, pero ojo, es la pandemia, no necesariamente es que la gente tenía la voluntad política de hacerlo. Pero bueno, hay que aprovechar lo que hay. Después, otra cosa por la cual yo recomiendo lo que estoy hablando es porque es muy fácil perderse en dos extremos. Uno es perderse en el laberinto del poder. Uno es hacerle el juego al poder y quedarse pegado ahí, ¿verdad? Con grandes discursos y todo, pero que al final es más de lo mismo, de generación en generación, lo mismo. O sea, reproducen lo mismo que las generaciones anteriores. Y con otra cara, tal vez. Y el otro extremo, y ligado a esto, es como el activismo, ¿no? Entonces, lo que está en el medio para mí es hacer pensando o investigando o meditando muy bien qué es lo que queremos, hacia dónde vamos.
primero hay que descubrirlo, ubicarlo. No necesariamente va a ser una cosa democrática en el sentido de que vamos a reunir a 500 personas y que todo el mundo va a votar. Ese tipo de cosas no funcionan así. Por eso es que yo lo que creo es como generar a través de acciones. Esto alguna gente lo llama acupuntura social. Acupuntura social significa que yo toco un punto aquí, toco otro punto por aquí, toco otro punto por aquí y irradia, ¿no? Irradia. Entonces, ya indudablemente se pueden generar lugares, espacios, acciones que cualitativamente afecten. Por ejemplo, bueno, yo lo digo y planteándolo como una competencia para mi espacio, en el buen sentido de la palabra. Ya hay algo como tras escena, pero depende cómo se haga, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que esto, yo me imagino todo lo que puede decir David Koresh, lo que puede decir Roxana Ávila de su trayectoria, de lo que ven del teatro, etcétera. Eso es fundamental. Si hay algo de lo que yo me lamento, y por eso hice tras escena, era no, y bueno, yo sé que Guadalupe hace esta labor también, es de que se muriera Daniel Gallegos, Gerardo Arce, sin la suficiente recopilación de lo que yo sabía que era Daniel Gallegos, digamos. Yo aprendí demasiado de Daniel Gallegos. Yo no digo que no haya información, pero es muy pobre en comparación a todo lo que tenía. Entonces, digamos, esas cosas que no las hace el Estado, pero las puede patrocinar. Agitep yo creo que tiene que entrar en algo parecido. A pesar de que no sos una iberescena, a pesar de que no sos con millones, pero puede ser un mediador en el buen sentido de la palabra, en otras palabras, es como, bueno, canalizar mucho, hacer mucha presión política, unir a la gente y decir, bueno, tenemos esta lucha concreta por una sala de teatro, por un presupuesto, por ir a dialogar de algo que no nos parece, etcétera. Digamos, esas definitivamente es una misión de Agitep. Pero no es tanto en ese sentido, es como, no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Es como abrir los espacios de participación, como las oportunidades, y no necesariamente hacerlo todo. No es que tengas que producirlo vos, ¿verdad? Que, o que todo tenga que llevar la aprobación del grupo que está dirigiendo eso, sino por eso es que hay que descentralizar, porque si no es como que sin querer queriendo se comienza a parcializar. Digamos, yo ahora veo, por ejemplo, un Agitep ya he formado mucho con estudiantes de alguna de las escuelas más que de la otra, y como que eso va a generar que si se quedan como accionando ahí, genera poca interlocución a un nivel más allá. Si esa es nuestra realidad, hay que partir de ahí, pero ¿con qué perspectiva? Pero ¿con qué perspectiva, digamos? Eh, porque si no es como algo que no es representativo, pues. No es representativo de algo más allá. Ahora, ese algo más allá es el que para mí hay que tratar de visualizar como complejo, como algo que tiene sus contradicciones, que tiene sus partes, que no se puede ver como que todos estamos en teatro y que esto es una cosa de teatro y que todos tenemos grupos de teatro. O sea, por eso es que no cabe Agitep ya más como no hay grupos de teatro, o sea, que es un grupo de teatro y que es un no grupo de teatro, eso ya no existe como existió, si es que existió antes. Digamos, ahora no es paradigmáticamente hablando, es decir, conceptualmente hablando, no es algo tan claro como se cree. Y si alguien, no sé, porque sea abogado, dice, no, es que un grupo es esto y esto, es una definición jurídica. Pero la vida no es una definición jurídica, nada más. Ni tampoco es una definición económica. Somos artistas, somos gente que va a mover las almas de la gente, va a afectar en otros sentidos y que debería pretenderlo, deberíamos pretenderlo.
Yo no sé, este sí es, esto que estoy diciendo es muy ambicioso. Es muy ambicioso porque, sin embargo, ¿dónde es que fracasa eso? Cuando surgen los líderes. Los líderes en el sentido de que, sigamos entonces lo que dice tal, sigamos lo que dice esto, es como reproducir como las autoridades, ¿verdad? Y no, es escucharnos y ver qué sale. Yo no sé qué puede salir, pero yo sí sé que, por ejemplo, el grupo que vos haces con Vivian Bonilla y con Michelle y con, ¿cómo se llama? Adolfo, ya dijeron, reunámonos y hagamos varas porque está la pandemia y como que algo los movió, digamos, algo los movió y no sé si todavía siguen trabajando, pero en buena hora, ¿no? Esa es la energía, eso es a lo que yo voy. Es decir, es responder, la palabra se llama responsabilidad, digamos, responder, habilidad de responder, digamos. Entonces, yo haría una estrategia donde se hagan actividades que le permitan a la gente decir, puta, qué bueno esta vara. Voy a poner un ejemplo. La compañía de teatro, esa vara de que abrió oportunidades, por ejemplo, había una vara que era que yo participé y gané, que se llamaba webinares, ¿verdad? Creo que vos también, ¿verdad? Ya, y los webinares, súper interesante, digamos, cómo seguir aliándose con instituciones o buscar patrocinadores, no lo sé, no lo sé, o cómo continuar con webinares. A mí me pareció una cosa muy buena, pero de Agitep, es a lo que yo voy con el sello. Agitep es un nombre, es un sello, es una firma, es un sello como de una editorial, ¿no? Editorial Perro Azul, pa, sinónimo de calidad. Editorial Perro Azul, poesía, sinónimo de calidad. Eso es lo que yo quería hacer de la Compañía Nacional de Teatro, una firma, un sello. Eh, yo creo que Agitep tiene que modernizarse en ese sentido, volverse más sutil su accionar, eh, eh, como, pero tiene que ser más inteligente. Entonces, su propia inteligencia tiene que aumentar. La información, la inteligencia, el análisis, la perspectiva, tiene que aumentar a nivel de, no porque ustedes tengan que sacar doctorados, sino es utilizar a gente que tenga eso, que Roxana Ávila, que Marco Guillén o lo que fuera, utilizarlos en el buen sentido de la palabra, o sea, ponerlos en movimiento, no un movimiento de poder, no sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? Lo que estoy es, como diría Michel Foucault, lo que pienso más como en diseminar el poder, la micropolítica, otro tipo de acción, digamos. Pero bueno, tal vez esto es muy pretencioso de mi parte, ¿verdad? Pero sin embargo, creo sinceramente que esa es mi posición en este momento. Es decir, tenemos que ser un poco más descentralizadores y buscar, ustedes, esas juntas directivas o quien sea, buscar cómo atender diferentes asuntos que, eh, que sea más diverso, más heterodoxo lo que se haga, y más siempre con este elemento de retroalimentación, documentación y retroalimentación, información, circulación de la información, toda esa línea. Esto que ustedes están haciendo para mí es parte. Esto que están haciendo hoy, que hablan conmigo, que ya me dijiste, bueno, es que queremos la memoria y queremos, ¿verdad? Queremos estos consignas o esto que me dijiste vos, Guadalupe, eso es parte de esto que yo mismo estoy hablando. O sea, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que hay que verlo en su conjunto. De lo que yo les estoy hablando es de la posibilidad de verlo como un conjunto de pensarse, de interrogarse, de ver los paradigmas y que esto en el corto plazo tal vez haga que Agitep no haga tantas cosas, pero que en el mediano y en el largo plazo puede traer muchas más consecuencias.
en el mediano plazo va a traer acciones más pensadas, más sentidas, más definidas. Aprovechar lo que ya la gente, han visto esta cosa como de las cuartetas de ciclismo, que uno está en la punta y después se pasa para acá y el otro pasa y entonces chupa rueda. Algo así, digamos, es como agarrar, no sé, que a los comunales, digamos, los de la comunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy el festival es en Escazú, los despiertos, mañana es en otro lado, pero se están como pasando como el poder, digámoslo así, se están pasando la oportunidad, se están retroalimentando. Eso, que no es que yo estoy inventando el agua caliente, nos falta en las estructuras del teatro que se llama profesional, pero porque es más competitivo, es más capitalista en ese sentido, es menos solidario, es menos, no tiene esos valores, ¿no? Entonces, hay como que desenfocar un poco más esa idea de una estructura, de una institución tan imposible para para una junta directiva como la de GITEP, ¿verdad? No pueden ser una institución, no tienen ni la plata, no tienen ni el lugar, no tienen nada. Digamos, no hay que irse por ese ideal, sino crear otro tipo de comportamiento, de conducción, ¿no? Me parece eh, que es asumir las cosas que se pueden asumir como articulación y no asumir lo que debería ser propio de esferas, como diría el sociólogo Bourdieu, esferas más particulares. Por ejemplo, toda esa cosa que yo fui una vez a una reunión de GITEP donde se estaba exponiendo sobre las salas de teatro, cómo funcionaban y todo eso, perfecto, pero es algo muy específico de esa gente, que lo sigan haciendo y con el sello de Agitep, con el nombre de Agitep, con el patrocinio de Agitep. Ok, Agitep facilita la reunión, eh, ¿verdad? La información, la codifica, retoma todo esto y se lo pasa a otra gente, pero que eso siga funcionando depende de los dueños de los teatros, de sus reuniones, de sus cosas. Es como una cooperativa o es como una agrupación que se reúne específicamente para algo. Igual en la otra dirección. Bueno, que es que si vamos a hacer una investigación sobre las corrientes experimentales del teatro, no sé, entonces, bueno, Agite puede coordinar eso, buscar, qué sé yo, que eso sea, ver si es del interés, planteárselo, no sé, igual puede ser plantearlo en las instituciones, pero la diferencia es que no es que el melico me dice qué es lo que voy a hacer, con todo respeto, con todo respeto. Porque entonces, Jay, ¿para qué hacemos Agitep? Mejor debemos que el melico sea Agitep. O sea, ¿qué voz y qué posición se va a generar? Ok, hemos descubierto que a la gente, no sé, voy a decir cualquier cosa, le interesa el teatro en la calle. Ahora que estamos experimentar sobre un teatro presencial en la calle porque estamos con la pandemia. Ok, es un proyecto concreto. Ok, busquemos que nos apoyen, que busquemos que lo que el Melico va a sacar de plata nos lo den para eso y nosotros coparticipamos, eh, coproducimos poniendo la información, buscando gente. Entonces podemos ser agresivos, no para que la gente se meta a un agitep abstracto, no para que la gente se meta en una JITEP donde no se sabe qué es lo que uno va a hacer ahí, como no, ¿para qué me voy a meter aquí? Una reunión de 3 horas donde no se llega a nada, ¿no? Pues con todo respeto, digamos. No, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Todos lo hemos vivido y yo fui obvio de la junta directiva, etcétera. Entonces, digamos, es un problema que nos trasciende a todos, pero lo que yo estoy tratando de imaginar, estoy intentando imaginar, porque no sé si esto es posible o no, justamente es
como otras formas de participación, otras maneras de que funcione la cuestión, de que esto ayude a que la gente se comprometa participando, como yo me estoy comprometiendo en este momento a hablar esto, y me estoy comprometiendo a decir todo esto, y estoy produciendo algo, ideas, algo, eh, porque ustedes me provocaron eso, ustedes lo provocaron, ustedes me llamaron y me dijeron, ¿me entiendes? Entonces yo ahí veo, yo ahí interpreto algo bueno de querer también como una posible acción de AGITEP, eh, vincularse con personas, con la opinión de personas, con que la gente diga, con que la gente opine, con que la gente busque, plantee un estimulador, AGITEP como un estimulador también de un proceso social, ¿entiendes? Que no es que tengas como que asumirlo todo como si fueras una empresa, una super empresa, una mega empresa. Ni el Ministerio de Cultura puede. Eso es parte del gran fracaso del Ministerio de Cultura, que tiene cientos de casas de cultura que no hacen nada o muy poco, porque no tienen recursos ni personal, pero tienen el nombre de ser casas de la cultura por todo lado. Entonces, eso en sociología se llama anomia. O una característica de la anomia. La anomia es que las apariencias no coinciden con las realidades. Las apariencias no coinciden con las realidades. Y eso desde hace mucho nos afecta. AGITEP y AGITEP también. Lo que pasa es que eso no lo puede solucionar ni Kyle Bosa ni ustedes como personalmente, ¿me entendés? No es que si Kyle está equivocado o Gustavo Monge o Fernando Vinocur, digamos, eso es una visión muy limitada de una cortoplacista y entonces lo primero que hay que establecer es cuál es nuestra voluntad y hasta dónde llega. Nuestra voluntad de cuestionarnos, nuestra voluntad de plantear y tomarse el tiempo para plantear las acciones que vamos a hacer y que haya una mínima coherencia de esto que estoy hablando. Es decir, que sepamos más allá de los lugares comunes, ¿me entendés? Porque hay un montón de lugares comunes, ¿no? Si alguien dice, bueno, pero ¿para qué son? Es una asociación para asociarnos. Es un lugar común, tautológico. Nos mordemos la cola, ¿verdad? ¿Para qué son los medios de comunicación? Para comunicarnos. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido del asunto? Eso no lo tienen que poner ustedes. Lo tenemos que poner entre todos. No vamos a coincidir, pero la habilidad está en que los espacios permitan que ocurran cosas. Creo que hasta ahí llega la responsabilidad posible, política, descentralizada y horizontal de personas como ustedes y como yo, no está en mí salvar el mundo, ni salvar el teatro, no está en ustedes salvar al medio de teatro, pero sí retomar el fuego de las interrogantes. O sea, ¿qué fue lo que pasó en el 2005? Eso sí pasó. Hubo una eclosión ahí, hubo una reinterpretación, un intento que creo que dio sus frutos. Algunos frutos dio. Bueno, el mismo Juan Carlos Calderón es parte de este tipo de pensamiento que estoy hablando yo. Es decir, que son horas de diálogo, son horas de intercambio que yo por lo menos he tenido con Juan Carlos, por poner a alguien que ustedes conocen muy bien, Gladys Alzate, ni qué decir, etcétera. Entonces ustedes son los nuevos líderes, ustedes son los nuevos líderes, digamos, tienen que apoyarse en tal vez en gente como uno que ya tuvo cierta experiencia, pero tienen que darse cuenta que el reto está en
en esa libertad de que ustedes pueden proponer otros caminos y crear. Eso fue lo que hicimos también en 1991, 92, esos grupos que eran Abya-Yala, el NET, por ahí Brecha empezaba, algunos han sido discontinuos, el mismo Contraluz de Gladys Alzate. Ese era nuestro paradigma. Nuestro paradigma tuvo que ver mucho con abocarnos a crear y crear furiosamente fuera de las escuelas, por ejemplo. Nuestro paradigma no era estar en la escuela. Ahora siento que las escuelas son un buen paradigma. Digamos, lo que yo vi que han hecho en la pandemia, no sé, y creo mucho en la gestión de Juan Carlos y de David Corris y esta gente. O sea, sí creo en esas escuelas, pero entenderlas como simbólicamente qué significa para una generación eso, digamos, en torno a las cosas que nos pueden hacer falta, ¿verdad? Las escuelas no pueden asumir la producción que le corresponde a la gente. Ese es el punto. O sea, de AGITEP, de Asociación de Grupos de Independientes de Teatro, me quedo con lo independientes o con lo autónomos, me gusta todavía más la palabra autónomo, de teatro. Es decir, sí se necesita la producción autónoma, sí se necesita, porque las escuelas ni el Estado van a cumplir con eso. Si nosotros nos rezagamos en eso, perdemos, nos dormimos, no generamos el emprendedurismo que se necesita. Entonces, digamos, esa sería la tercera idea, ¿verdad? Que estoy lanzando algunas ideas centrales, ¿no? Sobre el pensamiento, la crítica, sobre sectorizar y patrocinar encuentros de otra cosa. Segunda idea. Y tercera, todavía más puntual, el emprendedurismo, digamos, como AGITEP en un momento dado, junto con otras instancias, porque nadie te va a patrocinar si no tienes un proyecto. Nadie te va a patrocinar ni te va a dar nada si vos no sos muy concreto y incluso muy preciso y muy potente. O sea, pero si vos llegas y decís, bueno, tenemos esto y esto, ¿cómo convocamos a que se presenten proyectos? Convocamos a coparticipar en crear frentes en común para propaganda, para marketing y todo esto. Es resemantizar las redes sociales también. Entonces, en vez de hacerle solo la propaganda a HITEP de que participes, es crear, por otro lado, este movimiento desde la base, que es un movimiento más político y más puntual, donde se avanza hacia el marketing. O sea, se avanza hacia vean lo que estamos logrando. Algo así, para que no sea tan abstracto esto que les estoy diciendo, algo así para mí pasó con la red de cultura, que comenzaron a ver acciones, comenzaron a ver sucesos, comenzaron a pasar cosas, y entonces eso genera una sinergia que va convenciéndolo a uno. Entonces digo, ay, no, claro, esto está buenísimo, yo participo, y el otro participa, y el otro, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser AGITEP. Y quizás lo último, antes de cualquier intervención de ustedes, ¿verdad? Tal vez lo último que voy a decir es que si bien estoy diciendo esto, sinceramente, lo que más me cuestiona es lo que voy a decir ahora, es hacer todo esto, pero sin convertirnos en un centro de un valor fundamental. Es decir, sin creernos el cuento. Es decir, no somos la verdad y la luz, ¿verdad? Este aspecto como religioso casi, ¿verdad? No, no hacemos enemigos de quienes nos contradigan, ¿verdad? En el sentido de, fue puta, si no estás de acuerdo conmigo, come mierda y andate y hundite, ¿verdad? ¿no? Que creo que esta cosa, vean qué interesante, la palabra militante, tiene que ver con lo militar, ¿no? Entonces, mucho de la política viene de estructuras de ejércitos, de luchas
de milicia, de estrategia, contraestrategia, espionaje, y como que todo ese uso y que a uno le dicen que eso es la política, pero no es la única manera, no es la única manera de verse, no es la única manera de interrelacionarse. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que limitar el poder, por eso hay que descentralizar. Limitar el poder significa que vas a poder hacer ciertas cosas y otras no. Y además eso está bueno que no lo puedas hacer, porque se limita a una ambición desmedida, ¿no? Es como que yo pretendiera o quisiera, no sé, que el NET fuera el mejor grupo del mundo y que si no lo logro me voy a frustrar. Que no, o sea, estoy loco. Digamos, si yo pensara así, estoy loco, es como tiranizarse, ¿no? Entonces, lo digo porque eso ha sido mucho lo que ha pasado en la competencia del teatro nacional, en la competencia de quién es el mejor grupo, quién ocupa las juntas directivas, quién hace un gran teatro para un gran público, con todo respeto para el que inventó eso. Ese fue un eslogan de la compañía. Pero yo digo, ¿para qué tanto poder y tanta vara si lo que van a inventar es una pandemia? Si lo que van a inventar es una vacuna muy sospechosa, digamos, en cuanto a los poderes. Entonces, digamos, si uno no aprende de esto que nos está pasando, creo que hay que hacerse sensible a lo pequeño, es lo que quiero decir. Como que el espíritu con el que yo planteo todo lo que estoy planteando en este momento es como a concretar lo más posible, a que sean ofertas bien interesantes para gente que se pueda meter, ¿verdad? Que le pueda interesar, ¿verdad? Yo no dudo de ese interés. Lo que pasa es que un ingrediente que debe haber ahí y que debe ser fundamentado, discutido, es la participación ciudadana, la coparticipación en las cosas. No es regalarle a alguien, va, métase aquí y ya, tome, le vamos a dar un curso. Puede ser, puede ser que así se enganche, pero se necesita la participación de gente en cosas concretas, en dos platos. No tenemos ya tiempo ni futuro como para grandes planes, no tenemos tiempo ni futuro para grandes ideas, sino seamos concretos, pero ser concretos no es hacer cualquier cosa. Eso es lo que he querido hoy transmitirles. O sea, que más bien es un acto de decantación, de depuración. Es como la poesía, usted escribe 100 páginas, después le quedan 3 reglones. Uh-huh. Es depurar, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, a pesar de que tiene un carácter también filosófico político, lo que he planteado, pero creo que he sido coherente más o menos y dejando algunas como grandes áreas de acción posible. Sí, completamente. Yo creo que me va a poner en aprietos a mí a la hora de editar, porque creo que casi que todo lo que usted ha dicho es bien importante y de verdad muchas gracias por tomarse ese tiempo, porque sí nos da pistas, nos da ideas, nos regala contexto y gracias, porque sí, de verdad nos dio un montón de información. Muchas gracias. Y como le digo, él está el aprieto en la edición, porque casi que todo es valioso. Yo no tengo más preguntas, no sé usted, Alex. No, igual me sumo a los agradecimientos. Creo que es muy interesante que como esta diversidad de la que hablas, Fernando, se ve también visualizada en el primer Agitep también, ¿verdad? Que hemos entrevistado casi a la mayoría, solo nos falta una persona y son visiones bastante diferentes, pero que parten de una necesidad muy concreta que lo apuntan todos, pero de diferentes visiones. Entonces también eso nos muestra la diversidad que tenemos dentro de Agitep y dentro de todos los que hacemos teatro de alguna manera. Y va más que todo enfocado a eso, un poco de esto de reconstruir la historia, porque no hay dónde, no, o sea, cuando llegamos no hay a dónde leer, dónde ver. Entonces, por lo menos estas pequeñas cápsulas y esto que se va a escribir, intentando también de hacerlo de una manera crítica y no sea nada más un recuento histórico, de que la próxima asociación o estudiantes o personas que quieran llegar puedan tener algo de dónde
de dónde agarrarse. Yo nada más, Fernando, ahí sí, por como es un recuento histórico, ahí sí tenés imágenes o algo que hayas escrito en esa época que nos los puedas compartir para también no solo, no simplemente Sí. no solo que sea a partir de las historias que nos cuentan, sino a partir también de imágenes, o tal vez hayas escrito algo de Agitep, porque no hay nada, o sea, he buscado a nivel de documentación y no hay nada, entonces estoy tratando de Ok, recolectar todo. te retomo desde otro ángulo ya para cerrar Ujú. desde mi punto de vista. Yo les insto a que busquen o promuevan espacios que pueden ser diferentes para que surjan esas voces y esas visiones de las cuales me estás hablando. Les voy a hacer muy brevemente varios ejemplos de esto y las consecuencias de esto. Uno es que no me acuerdo qué año, el Centro Español me propuso hacer un libro sobre el teatro en Costa Rica. Yo le dije al director que yo quería hacer ese libro, pero que no podía ser solo yo, tenía que haber diferentes voces. De ahí surgió un libro que es incluso muy utilizado en las universidades, que se llama La tradición del presente. Se convirtió en un libro muy importante, porque prácticamente no hay ningún libro, pero ahí está Roxana Ávila, está Marco Guillén, está Gladys Alzate, David Koresh, diferentes voces de esa generación, más que todo. Otro ejemplo, en ese sentido, fue cuando el Melico me contrató para hacer un seminario de directores, que tengo toda la documentación y todo, pero es muy interesante porque era la primera vez en toda la historia del teatro en que se hizo una reunión de directores. O sea, solo una reunión en toda la historia del teatro. Otra cosa muy sintomática, que son ejemplos muy claros, es la falta de una corriente crítica, por no decir de críticos. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos como un medio si no tenemos, no un crítico tradicional de teatro, sino un lugar donde nos pensemos o que haya diferentes posiciones? No quiero decir que yo tengo que pensar igual que Roxana Ávila o que Mariño o quien sea, o que cualquiera de ustedes, sino que tenemos el deshábito fatal de no escucharnos, el deshábito de desacreditarnos sin escucharnos ni siquiera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocernos, autocriticarnos. Entonces, hay dos imágenes, que una es la de la Torre de Babel. O sea, que nosotros no podemos caer en una Torre de Babel en el sentido de que todo el mundo está hablando y jalando para su saco, que todavía queda más claro esto que estoy diciendo en la leyenda que está en una obra de Bertolt Brecht que se llama Un hombre es un hombre, que es algo que dice en un momento dado, creo que es el juez Asdak, que habla de que hay un elefante y entonces llega un tipo y le agarra una pata, otro le agarra el moco, otro le agarra el rabo, y entonces dicen, ¿y qué es un elefante? Y entonces el que tiene el rabo dice, esto es un elefante. El otro, el que tiene la pata, dice, no, es esto. Ok, vos que vas a hacer una memoria histórica, tienes que recopilar muchas voces para ver precisamente esas contradicciones. Ver que aquí, no sé, es como que yo pretendiera que mi visión es la visión. Eso se llama ser centro de poder. Lo que Agitep para mí tiene que ser es lo más contrario a hacerse un centro de poder. Y menos personalizado, con todo respeto a quienes han asumido esa personalización. No pasa porque tenga importancia las personas, no pasa porque yo, por ejemplo, diga esto y entonces soy importante yo. No, es importante la idea, es importante si produce algún efecto, digamos, si no, no tiene importancia. O tendrá importancia para mí, pero ¿a quién le importa lo mío? Pues a mí y a dos o tres, pero nada más. Entonces,
Eh, creo que una de las acciones fundamentales es lo de la información. Incluso Guadalupe, en ese sentido, vos vas a editar todo esto, pero no hay desperdicio, ¿entiendes? Porque vos ya sabes hay cosas que yo pienso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos articular que estos pensamientos se retroalimenten de otra manera? ¿Verdad? ¿Con qué fuentes de producción contamos? Quizás, por ejemplo, existe una cosa que se llama la cátedra sarástica, o existe, no sé, la escuela de los espectadores o tras escena, pero son pocos espacios. O sea, ¿por qué no podemos inventar otros espacios, digamos, donde no sea analizar una obra, digamos, porque hay una programación del Centro Español o de tras escena, que Vino Curi hizo no sé qué tras escenas, o Guadalupe Apu hizo no sé qué entrevista, sino cosas que pudieran tocar puntos neurálgicos, digamos. Eso me parece que no lo ha logrado la compañía, no lo ha logrado el Melico, no lo ha logrado GITEP. Creo que tras escena tampoco, porque creo que la cátedra sarástica tampoco. Digamos, esos puntos que tampoco es una reunión gremial, ¿me va a entender? Que aquí, por cierto, dejé por fuera un poco lo gremial, que es como otro capítulo, ya de reivindicaciones económicas y cosas así, que yo lo veo como otro capítulo, como ya lo dije, pero digamos, cómo somos lo que pensamos. Somos como la encarnación de esos pensamientos, es decir, entre más coherencia haya, es mejor. Pero lo otro y último, ahora sí, es que tenga calado, que tenga como una verdad, una autenticidad, algo genuino. Yo creo que ustedes tienen que hacer una acción genuina en lo que ustedes creen que tienen que hacer y hacerlo con toda. No sé si ustedes irán a estar acertados o no. Digamos, creo que están buscando ideas y ver qué toma aquí, qué toma allá, y sigan así, digamos, pero no es un reto, es una labor difícil, es una labor muy difícil lo que están afrontando, es compleja, pero es muy valioso. Yo los veo a ustedes como me vi a mí, y de alguna manera tal vez me veo ahora como ese momento donde hay como una articulación, ya como un eje, como una rueda, ¿verdad? Es como, entonces a GITEP lo veo así, los veo a ustedes así, como intentando que el fuego no se apague. Yo también, mi voluntad al hablar todo esto es que el fuego no se apague, ¿verdad? Es como soplarles a ustedes, no sé, lo que pueda ayudarles, si esto les ayuda o no, pero sin duda, ya yo he sido parte, ustedes son parte, somos parte, sigo siendo parte, pero creo que es un momento muy rico de desestructuración para construir. O sea que no basta con desestructurar, ¿verdad? Tampoco es como criticarlo todo o lo que sea. No, hay que proponer y construir. Entonces, esa es mi intención con todo esto, ¿verdad? Por eso ya les dije algunas cosas del pasado, pero vale más la deconstrucción y construcción, vale más la tradición del presente que el acervo histórico. Por ejemplo, con todo respeto y con una gran admiración a lo que hizo Gladys Alzate del Teatro Nacional, que es de lujo el libro, no sé si lo han visto, pero es poco lo que me queda de análisis medular de qué papel cumplió el Teatro Nacional, cuáles son qué tiene que ver eso con toda una posición de una clase social dominante en este país, etcétera. Y no lo digo como crítica a Gladys, porque yo pues soy íntimo amigo de ella y lo hemos hablado, sino porque no lo puede hablar, digamos, porque si no, no hubiera hecho el libro. Entonces,
esto también es lo último, ¿no? Que es una oportunidad de ustedes para jugar el chance histórico. O sea, lo que ustedes es sembrando el futuro. En el 2005 yo le dije eso a Guido Sáenz. Yo le dije, don Guido, es que hay que abrir esto y meterle otras semillas. Hay que meterle otras semillas a esto. Dentro de 15 años les estarán entrevistando a ustedes otros, diciéndoles, mira, y entonces ustedes, ¿qué fue por qué hicieron eso? ¿Por qué le quitaron el nombre a Agitep? Yo le voy a decir, es que vino Kur, vino y... Y yo le dije la cosa así, Sí.